Qué bien que os asoméis una semana más a nuestro podcast. Como siempre, aquí va nuestro relato. El gran día. Jorge estaba nerviosísimo. No recordaba haberse sentido así en toda su vida. Notaba el corazón latiendo desbocado como si fuera un caballo salvaje al que tratan de domar. Y notaba la boca seca, como por si alguna extraña razón hubiera perdido la capacidad de reproducir saliva. La verdad es que no sabía muy bien qué hacer con todo eso. Apenas había pegado ojo en toda la noche. Tumbado en la cama había visto deslizarse las horas con una lentitud pasmosa. Al principio se había entretenido contando ovejas, que imaginaba saltando por encima de la cama, tan cerca que le rozaban el cuerpo. Ya de madrugada, cuando la oscuridad empezó a difuminarse, le había dado tiempo a aprenderse de memoria la red de pequeñas grietas que se extendían por el techo como lombrices inquietas. Apenas 10 minutos antes de que sonara el despertador, se le ocurrió competir con el reloj, retándole a ver si era igual de exacto calculando un minuto. Cuando por fin el timbre estridente llenó la estancia, justo en el preciso instante en que debía sonar, según sus cálculos, Jorge creyó que el corazón se le iba a salir por la boca. Sin embargo, esperó paciente a que su madre entrara en la habitación, como todas las mañanas. Ya duchado, vestido y sentado en la mesa de la cocina, experimentó otra sensación desconocida para él. Fue incapaz de probar bocado. Una extraña presión que le atenazaba el estómago se lo impidió. ¿Estás nervioso, cariño? Le preguntó su madre mirándolo fijamente desde el otro lado de la mesa. Jorge asintió con la cabeza. Está bien. Hoy te perdono el desayuno. Sé que es un día muy especial. Añadió levantándose y revolviéndole el pelo, ya de por sí rebelde. La sala donde le llevaron nada más llegar a su destino no era la de siempre. Estaba llena de cables y monitores, pero sobre todo de máquinas que Jorge no había visto nunca. Y había visto muchas. Su nerviosismo no paraba de crecer. Podía notar con absoluta claridad el palpitar de sus sienes. En el coche se había limitado a responder con monosílabos a los intentos de su madre por mantener una conversación. No pretendía ser desagradable, pero tenía la cabeza en otras cosas. Cuando le habían hablado de aquello por primera vez, le había parecido algo imposible. ¿Eso existía? ¿Se podía hacer? ¿En serio? Había sido como abrir una puerta y descubrir que detrás palpitaba un mundo entero totalmente desconocido. A Jorge le encantaba la informática, así que enseguida se interesó por su funcionamiento. Quería saber más, necesitaba saber más. Desde entonces ese había sido el principal objetivo de su vida, el motor que organizaba sus días y daba color a sus ilusiones. Y por fin había llegado el gran día. Bueno, pues vamos a empezar. Primero te voy a poner esta estructura tan aparatosa de aquí. ¿Ves estos soportes tan largos? Se llaman ortesis. Y te los voy a ajustar al tronco y a las piernas. Ellos se encargarán del trabajo sucio. ¿De acuerdo, colega? El que hablaba era Sancho. Se conocían desde hacía mucho y a Jorge le caía bien. No siempre había sido así. Cuando era pequeño lo miraba con recelo. Su espesa barba negra le daba miedo, así que apartaba la cara, en un vano intento de alejarse de él. Pero poco a poco se había ganado su confianza. El proyecto que iban a probar ese día los había acabado de unir, porque los dos estaban igual de entusiasmados con él. ¿Estás preparado, amigo? Jorge asintió con la cabeza. Pues vamos allá. Empecemos. Siguieron 20 minutos de trabajo intenso y preciso. Jorge se dejó hacer sin oponer la menor resistencia. Estaba ansioso por ver el resultado. Si todo lo que le había contado Sancho era cierto, iba a ser la leche. Cuando por fin estuvo todo listo, Sancho puso en marcha los motores. Le dedicó una sonrisa y empezó con la prueba. Jorge, sin darse cuenta, aguantó la respiración. Y entonces ocurrió. No me lo puedo creer. Jamás había sentido nada igual. Es muchísimo mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Debido a su enfermedad neuromuscular, nunca había estado en posición erguida, sin que varias personas le sujetaran. Pero ahora, gracias al exoesqueleto que le había colocado su amigo, el doctor Sancho, estaba de pie, él solo,
se sintió inmensamente alto. Toda su perspectiva era diferente. Cuando dio el primer paso sin la ayuda de nadie, se sintió simplemente invencible. ¿Habéis pasado un buen rato con el texto de hoy? Pues para la semana que viene tenemos preparado un relato de Edith Winter, titulado 28 de enero. Está basado en la frase del relato de las joyas, el relato del viernes pasado. No os lo perdáis.